días, mi querido amigo. ¿Qué tal la semana? ¿Estás preparado para escuchar el mensaje que quiero compartirte en esta mañana? Antes que nada, vamos a empezar con una oración, ¿de acuerdo? Padre, gracias por esta semana que ha pasado, con sus más y sus menos, pero entendiendo que tú estás atento a todo lo que nos sucede, sabiendo que tú deseas y estás dispuesto a guiarnos por el camino del bien. Queremos conocerte más, saber más acerca de quién eres tú verdaderamente, Señor. Queremos conocer y saber cuáles son tus propósitos y tus planes para con todos nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, porque en ella encontramos la verdad, Señor. Ayúdanos a ver lo que no somos capaces de ver. Pues aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto, deseosos para aprender más acerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como hablábamos en la semana pasada, leíamos un pasaje que está escrito en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el video anterior estuvimos hablando acerca de Jesús como el camino. Y quisiera hacer un resumen rápidamente. Estuvimos hablando de la historia de Adán y Eva, acerca del camino que ellos escogieron y todas las consecuencias que ese mal camino trajo no solamente sobre la tierra, sino también sobre el ser humano. Sabemos que desde entonces ese ha sido el mismo camino por el que la humanidad ha seguido andando. Un camino lejos del Creador y un camino que lleva a la muerte. Estuvimos hablando acerca de el tiempo que está por finalizar en esta tierra. Vimos que la tierra llegará a su fin, amén, y que después de la muerte empezaremos a experimentar lo que es la eternidad. Y la eternidad es un espacio donde el tiempo ni se mide ni tiene fin. Y por último, también estuvimos viendo que a pesar de que nuestro merecido hubiera sido la muerte por causa de nuestra necedad y de nuestra rebeldía para con Dios, y por causa de nuestro pecado, vimos que Dios ha mostrado su amor y ha mostrado su misericordia para con toda la humanidad, enviando a su Hijo Jesús a la tierra, para que todos sepamos que no está todo perdido y que hay solución, que en Jesús hay esperanza, pues por medio de Él podemos ser perdonados de nuestros pecados, transformados y salvos. Así que no hay otro camino sino Jesús. Jesús es el camino. Y en esta mañana queremos continuar, pero con la segunda cosa que Jesús dijo. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y para entrar en esta segunda parte es necesario que yo en esta hora te hable acerca de la mentira. Quiero empezar hablándote de la mentira. La mentira es algo totalmente contrario a la verdad. Es el antónimo de la verdad. ¿Y por qué quiero hablarte o empezar por aquí? Porque si Jesús dijo que Él era la verdad, entonces la pregunta es: ¿quién es la mentira? Y hay un ser muy real del que la gente no suele hablar mucho, porque no le gusta mucho hablar acerca de este personaje que es muy real. Y si nosotros como creyentes hemos decidido seguir a Jesús porque Él es la verdad, ¿qué pasa con aquellos que aún no conocen la verdad? ¿Qué pasa con aquellos que no han de momento decidido seguir a Jesús? Entonces, ¿a quién se supone que están siguiendo? Aquellos que o no conocen a Jesús o, habiendo oído hablar de Jesús, han decidido rechazarle. Porque está claro que a alguien están siguiendo, porque siempre hay dos opciones, amén. Y si Jesús es la verdad, entonces, ¿quién es la mentira?
Y para eso quiero que vayamos juntos a leer en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Aquí vamos a obtener la respuesta acerca de quién es la mentira. Dice así: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, ¿quién es la mentira? No es otro más que el diablo, o en otras palabras, Satanás. Si Jesús es la verdad, debes tener claro que la mentira también es una persona y es Satanás. Entonces, si no estamos siguiendo la verdad, aquel que no sigue la verdad, por el contrario, está siguiendo la mentira. Y quizás te preguntes, bueno, ¿y de dónde salió el diablo? ¿Cuál es el origen de Satanás? ¿Cómo es que aparece este personaje en escena? Y aunque pueda parecerte sorprendente, lo cierto es que Dios creó a Satanás. Sí, fue uno de los muchos ángeles que Dios creó. Y por supuesto, no lo creó como un ángel maligno. Eso lo veremos luego. Lo cierto es que mediante la Biblia podemos saber que los ángeles fueron creados antes que Adán y Eva. Y esto lo podemos leer en Job capítulo 38, versículo del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí, cuando habla de hijos de Dios, está haciendo referencia a los ángeles. Entonces, el hombre y la mujer damos por hecho que aún no habían sido creados cuando ya los ángeles, como dice en este pasaje de la Biblia, se regocijaban y alababan a Dios. ¿Quiere decir eso que Satanás en otro tiempo fue diferente a como lo es hoy en día? Pues sí, Satanás fue creado como un ángel de luz. De ahí que también podamos referirnos a él como Lucifer, porque fue creado como un ángel de luz. Dios lo creó lleno de sabiduría y con una gran belleza. Dice la Biblia que Dios lo creó como un ángel protector y por lo visto tenía también una posición muy importante. Si leemos en Ezequiel capítulo 28 a partir del versículo 12, la parte B, hasta el versículo 15, dice así: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, vemos que Dios crea a los ángeles, entre esos a Satanás, y no con una mala intención. Al contrario, ellos fueron creados para cumplir una función importante, pero vemos que algo sucedió. Y no sé, pero ¿no te suena o no se te hace
algo muy parecido a la historia que hablábamos en el vídeo anterior sobre Adán y Eva? ¿No encuentras alguna similitud? ¿Recuerdan el ejemplo que les hacía yo en aquel vídeo anterior acerca de la camisa blanca? Tú puedes tener una camisa blanca preciosa que con solo caerle una gota de vino ya queda manchada y pierde ese blanco original, deja de lucir totalmente blanca. Y es cierto que puedes optar por guardarla en el armario para siempre y de esta manera evitar que se te manche, pero entonces no podrás disfrutar verdaderamente de ella porque te estarías absteniendo de poder llevarla puesta y de poder lucir tu camisa blanca. De igual forma, Dios todo lo que creó lo hizo bueno, lo hizo blanco, lo hizo puro, lo hizo lleno de luz. Tanto los ángeles como la tierra, como al hombre, porque Dios es bueno. Él podría habernos hecho sin sentimientos, nos podría haber hecho seres sin emociones, sin capacidades de pensar y sin capacidad de elegir, y de esa manera habernos manejado a su antojo y tenernos como prisioneros suyos. Pero como en el caso de la camisa blanca, por ejemplo, ¿no? Si decidieras guardarla y no usarla por miedo a que se te manchara, ¿verdad? Pero no fue así, ni fue para eso que Dios nos creó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el ángel de luz? ¿Qué fue lo que llevó a Satanás a convertirse en un ángel maligno, en un ángel lleno de oscuridad? Como leíamos anteriormente, ponía: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y qué fue lo que se halló en Satanás? Pues bien, leamos en Isaías capítulo 14 del versículo 12 al 14. Aquí pone: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos claramente que Satanás se llenó de orgullo. Su hermosura y la posición importante que ocupaba le hizo ser prepotente, ¿verdad? Y querer ocupar el lugar de Dios. Parece que no le fue suficiente con ser tal y como Dios lo había creado, sino que quiso ser como Dios, pretendiendo alcanzar una posición por encima de aquel que le había creado. Se llenó de envidia y se obsesionó con obtener el poder y la gloria de Dios. Algo que es imposible, ya que Dios es el único ser que no fue creado. Sí, Dios no fue creado. Dios es el único ser infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Que no tuvo un principio y que no tendrá un final. Dios siempre ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Los ángeles, la tierra y todo ser humano ha sido creado por Él. Dios tuvo que expulsar entonces a Satanás y junto a él a muchos otros ángeles que decidieron seguir al diablo. Por eso es que no podemos ignorar que así como existen ángeles buenos, ángeles de luz, también existen ángeles malignos, ángeles llenos de oscuridad. Desde aquel suceso, desde aquel hecho, el diablo lo único que ha intentado una y otra vez ha sido manipular todo lo creado por Dios.
Su intención es ponernos en contra de Dios, engañarnos e incentivarnos sutilmente para ir en contra de todo lo que tenga que ver con nuestro Creador. Como leíamos anteriormente en Juan capítulo 8 versículo 4, Él ha sido asesino desde el principio. Y lo podemos ver claramente en la historia de Adán y Eva. Si leemos Génesis 3 del versículo 1 al 6, allí pone: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, vemos las dos mentiras que Satanás les dice a Adán y a Eva. Queda claro que la serpiente fue manipulada por Satanás. Es el mismo diablo el que trata de tentar a Adán y Eva a ir en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, a desobedecer en lugar de obedecer a la verdad que Dios les había dicho. ¿Y cómo lo hace Satanás? Por medio de la mentira. Y vemos que Satanás les habla dos mentiras muy claras, sobre todo la primera de ellas, cuando le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Recuerdan lo que Dios les dijo en cambio? Porque ciertamente si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes morirán. Eso fue lo que Dios les dijo a Adán y Eva, y esa era la verdad, porque es lo que sucede entonces, amén, cuando ellos comen de ese fruto. Así que vemos que por un lado Dios les habla la verdad a Adán y a Eva, pero el diablo les habla la mentira y les dice que ustedes no morirán, sino que al contrario, ahí va otra mentira. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Algo que por supuesto Dios en ningún momento les menciona a Adán y a Eva. Dios lo único que les dijo es: más les vale que ustedes no coman de ese fruto, coman de todos los demás árboles que hay en el huerto, de todos pueden comer, pero por favor, del árbol del conocimiento del bien y el mal no coman, porque cuando ustedes coman, en el caso de que ustedes lo hagan, ciertamente morirán. Ya está, no les dijo absolutamente nada más, pero Satanás viene y trata de engañarlos por medio de estas dos mentiras, haciéndoles creer a Adán y a Eva que cuando comieran de ese fruto podían llegar a ser como Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito que vemos que trata el diablo de conseguir? Vemos que el diablo los engañó a Adán y a Eva con el propósito de que fueran apartados de Dios y poner a Adán y a Eva totalmente en contra de su creador. Vemos que el propósito del diablo es desviar el amor y la obediencia, no solo de Adán y de Eva para con Dios, sino también Satanás lo sigue intentando contigo hoy en día. Ese es su propósito, desviar todo tipo de sentimiento que tú puedas tener bueno hacia Dios.
el amor y la obediencia a Dios, Satanás trata de desviarlo hacia él, ¿sí? Y es lo que intentó hacer con Adán y con Eva. En lugar de hacia Dios, desviar toda la atención hacia la desobediencia, hacia la mentira. Satanás desea ser obedecido. Él desea ejercer su control sobre todo lo creado por Dios. Él quiere gobernar no solo la tierra, sino también tu corazón. Tener influencia sobre tus pensamientos para alejarte cada vez más de la bondad de Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues por medio de la mentira y del engaño. De la misma forma que lo hizo allí en el Edén con Adán y con Eva, lo sigue haciendo hoy en día. Si leemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, allí podemos darnos cuenta de esto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero que te quedes con algo importante en este versículo, cuando dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Guárdalo ahí un momentito en tu mente y luego lo vamos a volver a recuperar para aclararte algo sobre esto, ¿vale? Así pues, la mentira destruye la recta comprensión de la realidad. Por eso es que muchos, aún hoy en día, andan en tinieblas y no ven y no entienden con claridad. Quiero ponerte un ejemplo para que quizás lo puedas ver mejor. No sé si alguna vez has experimentado la realidad virtual. La realidad virtual se trata de un entorno aparentemente real que es generado gracias a la tecnología informática. Los dispositivos más conocidos son aquellas típicas gafas o aquellos cascos virtuales que cuando los usas hacen que experimentes una sensación de estar totalmente inmerso en un entorno que pareciera real, pero que no es real. Y te doy este ejemplo porque es así como el diablo trata de engañarnos. Con sus mentiras, lo que el diablo logra es distorsionar la verdadera realidad. Él te engaña para hacerte pensar que no hay nada más allá de la muerte. Es decir, que cuando tú mueras no hay nada más, que ahí se acabó. Él te engaña para hacerte creer que Dios no existe. Y en caso de que creyeras que sí existe, hace todo lo posible para engañarte y meterte pensamientos de que Dios es malo, de que Dios es un insensible, de que Dios es un indiferente para contigo. Satanás te engaña cada vez que te hace pensar que tú no vales nada, que tú no sirves para nada, que tú nunca lograrás nada, que no eres nadie especial y te incita al suicidio. Satanás te engaña cuando te hace pensar que necesitas el alcohol, las drogas o el sexo ilícito para ser feliz, cuando en verdad lo que quiere lograr es que te hagas adicto, dependiente de cosas que en verdad te destruyen, como lo es el alcohol y las drogas, o que te provoquen enfermedades, como por ejemplo el SIDA, la gonorrea, la sífilis y otras muchas más derivadas de prácticas sexuales ilícitas o incluso embarazos no deseados, de los cuales Satanás también aprovecha. Sí, Satanás también aprovecha para hacerte creer que la mejor opción es abortar, incitándote a acabar con la vida que llevas dentro, convirtiéndote a ti en un homicida al igual que él. Porque así es como obra el diablo. Así es.
y la manera en que lamentablemente sigue influyendo en la mente de las personas es por medio de la mentira y del engaño, yendo en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Porque si Dios ama la vida, Él ama la muerte. Si Dios ama la verdad, Él ama la mentira. Si Dios ama la luz, el diablo ama las tinieblas, la oscuridad. Si Dios ama la unidad en tu familia, Satanás ama la división en tu hogar. Si Dios ama la fidelidad, ten la certeza de que Satanás ama totalmente la infidelidad. Todo lo bueno solamente proviene de Dios y todo lo malo, ten la certeza que proviene del diablo. Pero ahora es cuando viene la buena noticia para ti. Jesús es la verdad acerca de Dios. Él es la verdad encarnada. Él es la verdad física. Él es la verdad. Él se hizo carne y su venida a la tierra, su venida a este mundo, da testimonio de la existencia de Dios, su Padre, tu Creador, nuestro Creador. Cuando Él estuvo entre los hombres, cuando Jesús habitó en medio de los hombres, siempre habló la verdad y nunca se halló mentira en Él. Mira lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, leamos desde el versículo 22 al 25. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Jesús vino al mundo para que conozcas la verdad y para que dejes de ser esclavo al pecado. Esa es la buena noticia para ti, para mí y para toda la humanidad. Jesús es la verdad que todos debemos seguir. Así que si abres tu corazón a Él y decides conocerle y poner en práctica todas sus enseñanzas, entonces estarás obedeciendo la verdad y no la mentira con la que Satanás te está engañando. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Mira lo que dice aquí la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, vemos que la gente que oía a Jesús no entendía a qué se estaba refiriendo Jesús con que al conocer la verdad fueran libres y dejaran de ser esclavos. Ellos creían que hablaban de una esclavitud física, pero en realidad Jesús se estaba refiriendo a una esclavitud espiritual, a una esclavitud interna, una esclavitud al pecado, una esclavitud a los malos deseos, a las malas pasiones, a las malas intenciones.
Pero vemos que aquí Jesús nos habla la verdad y nos dice algo muy importante. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. Es necesario que conozcamos la verdad para que seamos libres de todo engaño y para que dejemos de seguir obedeciendo la mentira, para que dejemos de seguir llevándonos por los deseos pecaminosos que ya vienen por naturaleza en nosotros. Y sí, es posible ser libres de esto. Es posible por medio de Jesús. Amén. Yo quiero que tengas en cuenta que Satanás seguirá intentando a toda costa mantenerte lejos de Dios. Su propósito es impedirte que conozcas la verdad, porque sabe que cuando lo hagas, entonces ya no podrá dominarte, ya dejará de tener influencia sobre ti. Es cierto que la Biblia nos advierte de que el mundo está bajo la influencia de Satanás, pero aquellos que creen en Jesús ya han sido liberados porque el mismo Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, vino para eso, para darnos entendimiento y que podamos conocer al verdadero, que no es otro que Dios mismo, nuestro Creador. ¿Recuerdas el pensamiento que te dije antes sobre el versículo que leíamos en Corintios? Aquella parte que te dije, ten en cuenta esta parte porque te quiero hablar de esto, que decía, el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Pues bien, algo similar vemos en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿por qué te decía que tuvieras en cuenta aquello de el Dios de este siglo, refiriéndose por supuesto al diablo, que había cegado el entendimiento de los incrédulos? Porque ciertamente, como acabamos de leer, no solo en Corintios, sino también en Primera de Juan, está claro que la Biblia nos dice que el mundo está bajo el maligno. El Dios de este siglo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y ahí es donde quiero pararme. Solo los incrédulos son los que siguen bajo esa influencia de Satanás. Es solo sobre los incrédulos que Satanás sigue teniendo ese poder de influir. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Es por eso que todavía los que no han creído en el Hijo de Dios, los que no han creído en el Salvador, es por eso que siguen esclavos del pecado, porque no conocen la verdad. Sin embargo, hay quienes, aún habiendo oído acerca de la verdad, han continuado obedeciendo al padre de la mentira. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes cuál es el destino de Satanás? ¿Sabes tú que el destino de Satanás ya ha sido trazado y nada ni nadie podrá cambiarlo, ni siquiera él mismo? Pero para ti aún hay esperanza. Por medio de Jesús, que es la verdad, puedes ver con claridad cuál es el destino que Dios verdaderamente desea para ti. Fíjate lo que pone en Apocalipsis capítulo 21, del versículo 7 al versículo 8. Allí leemos: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos ¿los qué? Los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Así que vemos que hay dos destinos. Un destino para aquel que venciere, esa persona que acepta a Jesús en su vida, que se arrepiente de sus malos caminos y decide seguir a Jesús, que es la verdad. Aquel que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es decir, estaremos una eternidad con Dios. Amén. Pero ¿qué pasa con aquellos que deciden o que optan por seguir obedeciendo al padre de la mentira? Dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué quiere decir la muerte segunda? Es la muerte que viene después de la muerte física. Amén. Pero gloria a Dios, porque gracias a Jesús, nosotros que decidimos creer en Él, es gracias a Él que tenemos la victoria. Amén. Es gracias a Jesús que nos apropiamos de esa victoria y somos vencedores juntamente con Él. Así que si obedecemos a la verdad, estaremos yendo totalmente en contra de toda la mentira de Satanás. Pero aquel que siga obedeciendo al padre de la mentira debe saber que el destino que le espera será el mismo que a Satanás. Debes saberlo. Por eso es que he comenzado este mensaje primero queriéndote hablar acerca de quién es la mentira. Porque cuando entendemos quién es la mentira, entonces si sabemos de alguien que vino al mundo, que se hizo carne y que dijo yo soy la verdad, ¿cómo no vamos a querer conocer la verdad? ¿Cómo no vamos a querer saber más acerca de Jesús? ¿Cómo no vamos a querer saber acerca de esa verdad que dice la Biblia, que si la conocemos seremos libres? Libres del pecado, libres de una muerte eterna, libres de una separación total y absoluta y para siempre de Dios. ¿Cómo no vamos a querer conocer a Jesús, verdad? Así que por eso comenzaba este mensaje, primero hablándote de quién es el padre de la mentira, para que entiendas cuál es el propósito por el cual Dios envió a Jesucristo a la tierra. Él te ama, Dios te creó y por eso es que te ama y por eso es que desea el bien para ti. Vale que Adán y Eva en el Edén hayan fallado, hayan escogido el camino de la desobediencia, hayan decidido hacer oídos a lo que Satanás les dijo, al engaño y la mentira con el que Satanás les tentó y les hizo escoger el camino de muerte. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Sabes tú que aún tienes esa oportunidad de hacer tu propia elección? ¿Sabes tú que tienes esperanza? Tenemos todos esperanza en Jesús, ¿lo sabes? ¿Eres consciente de que si sigues el camino de la desobediencia, si sigues poniendo tus oídos, poniendo tu atención a todo el engaño que Satanás quiere desviarte de Jesús, sabes que ese destino es la muerte eterna, una muerte apartada totalmente de Dios? ¿Lo sabes? ¿Eres consciente? Porque cuando eres consciente de esto, la única pregunta que puede salir de ti es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago entonces? ¿Verdad? Y ahí es cuando aparece Jesús. Ahí es cuando entonces, cuando vienen a ti y te hablan acerca de Jesús y de que Jesús es la verdad, es inevitable querer conocer más acerca de Él. Eso fue lo que pasó en mi vida y doy gracias a Dios porque
es por medio de Jesús que mis ojos han sido abiertos y que ahora puedo ver con claridad cuál es el sentido de esta vida. Ya no vago como oveja descarriada, sin rumbo, sin entender el día a día, sin entender cuál es mi identidad, cuál es mi propósito. ¿Qué va? Ahora ya no voy por ahí como una oveja descarriada, loca, perdida, sin saber nada. Ahora entiendo, ahora conozco la verdad y ahora vivo para Dios. Porque lo único que sale de mi corazón es gratitud y amor para con Él. Y quiero finalizar este mensaje hablándote acerca de una idea muy extendida en los últimos tiempos que afirma que cada uno tiene su propia verdad y que todo es relativo. Esta idea da a entender que hay tantas verdades como personas, ya que algunas cosas pueden ser verdaderas para ti, pero no para mí. En otras palabras, si tú lo crees, para ti eso es verdad. Pero si yo no lo creo, entonces para mí no es verdad. En términos generales, las opiniones son relativas. Un ejemplo, si hablamos del frío, si hablamos de una temperatura de, por ejemplo, 2 grados, ¿verdad? Es cierto que para un habitante del trópico eso será el frío más extremo que haya experimentado en su vida porque no está acostumbrado a unas temperaturas tan bajas. Pero si le preguntáramos a un habitante del Polo Norte qué piensa acerca de una temperatura de 2 grados, pues quizás te diga, bah, eso no es nada de frío, porque están acostumbrados a temperaturas muy por debajo de los 0 grados. Entonces, este podría ser un ejemplo de una verdad supuestamente relativa, porque no es lo mismo para un habitante del trópico una temperatura de 2 grados que para un habitante del Polo Norte una temperatura de 2 grados. Puede que cada uno diga supuestamente una verdad totalmente diferente. De ahí que se diga que la verdad puede ser relativa. En cambio, un ejemplo de verdad absoluta es la ley de la gravedad, ¿verdad? Es una verdad absoluta, valga la redundancia. Nadie podría decir, la gravedad funciona para ti, pero ¿sabes qué? Para mí no funciona. ¿A que no? ¿A que nadie podría decir eso? Sería un poco loco si alguien viniera y te dijera, ¿sabes qué? La ley de la gravedad, bueno, si tú lo crees, para ti funciona porque tú lo crees y para ti es verdad. Pero ¿sabes qué? Para mí, como yo no lo creo, pues para mí no es verdad. ¿Y te imaginas que entonces dijera, pues sabes que como para mí no es verdad, voy a ir a un edificio muy alto, te lo voy a demostrar y me voy a lanzar y verás que no es cierto? ¿A que no? ¿A que nadie se le ocurriría hacer semejante experimento dando por hecho que la ley de la gravedad sea una verdad relativa? ¿Verdad que no? Porque sabemos y tenemos claro que la ley de la gravedad es una verdad totalmente absoluta. Amén. Entonces, ¿por qué quiero acabar haciéndote mención de esta idea acerca de la verdad relativa? Porque hoy en día muchas personas tratan de mover a Dios y todo lo que tiene que ver con Él al ámbito de la opinión, negando que se trate de una verdad absoluta. Pero lo cierto es que cada vez que la Biblia nos habla de la verdad, no hace referencia a una verdad relativa, sino a una verdad absoluta. Así como hay una realidad física que es objetiva, quiero que sepas que también hay una realidad espiritual objetiva. Amén. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso, querido amigo? Que Dios no cambia. Él no cambia. Y por consiguiente, todo lo que viene de Dios, todas sus palabras, todas sus promesas que encontramos en la Biblia, pues tampoco cambian. Amén. Dios es un ser inmutable. Amén. Así que no depende de que tú creas o no creas, o de que te parezca bien o no te parezca bien. No depende de eso.
Aunque tú digas o decidas no creer, no significa que por eso Dios no exista. Dios es una verdad absoluta. Su Hijo Jesús es una verdad absoluta. La palabra de Dios es una verdad absoluta. Y quiero terminar dándote varios pasajes de la Biblia que lo dicen o que lo confirman. Amén. Mira, por ejemplo, Malaquías 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Alabamos a Jesús, alabamos a Dios, porque es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y como leíamos en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las pone por práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? La verdad. O sea, que esto significa que es una verdad absoluta. Amén. Es una verdad inconmovible. Amén. Es una verdad que no cambia a pesar de que pasen los años. Amén. A pesar de que sean diferentes épocas que vivamos, a pesar de que tú creas o no creas o cualquier tipo de opinión humana, eso no importa. Dios es un Dios verdadero, es un Dios constante, es un Dios que no cambia. Amén. Y como leíamos en Isaías 48, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, todo pasa, amén, todo continúa su rumbo, amén. La hierba se seca, la flor se marchita, pero deja muy claro, la palabra de Dios, la verdad de Dios permanece para siempre. Eso significa que es una verdad absoluta. La verdad absoluta es algo que es lo mismo aquí, es lo mismo allá, es lo mismo ayer y es lo mismo hoy. Es algo que no cambia, que no depende de opiniones, amén, que no depende de diferentes puntos de vista, no depende de cosas externas ni de circunstancias. Es una verdad absoluta, amén. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad de Dios permanece para siempre. Amén. Y quiero terminar con una frase que hace unos días leía y que viene muy bien para este mensaje. La frase dice, la verdad es lo más poderoso en la tierra, porque es lo único que no puede ser cambiado. Amén. Así que aférrate a la verdad. Y la verdad es Jesús. No hay otra verdad. Jesús es la verdad absoluta. Necesitas de Jesús para ser libre del pecado. Necesitas de Jesús para poder comprender con claridad la situación en la que te encuentras, para que podamos entender lo que estamos viviendo en la actualidad. El mundo, la gente está siendo dominada por una influencia maligna. El diablo está engañando a la gente con sus mentiras. Está oscureciendo el entendimiento de muchos para impedirles que la luz de Cristo les traspase y les ilumine y traiga claridad a sus vidas. Así que tú que me has escuchado en esta mañana,
Ahí donde estás, yo te invito, cierra tus ojos y habla con Dios. Habla con Dios, ábrele tu corazón. Dios está ahí ahora mismo contigo, aunque tú no le puedas ver, pero abre tu boca y Él te oirá. Él está dispuesto a escucharte. Él quiere escucharte y desea que tú seas sincero. Exprésale a Dios lo que sientes. Exprésale incluso lo que te hace sentir este mensaje. ¿Qué es lo que ha provocado en ti? Quizás aún sigues con dudas, pero cierra tus ojos ahí donde estás y con tus propias palabras háblale a Dios. Padre, Señor Jesús, gracias una vez más, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Vida para nuestro corazón, vida para nuestra alma, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Una verdad absoluta, una verdad que no cambia. Una verdad que trae luz, Señor. Una verdad que trae libertad, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da entendimiento, Señor. Nos da claridad, Señor, para poder comprender, Señor Jesús, cuál es el propósito, Señor, por el cual fuimos creados. Cuál es esa identidad que solamente encontramos en ti, bendito Dios. Gracias una vez más por tu palabra que nos transforma y que nos hace comprender que tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, un Dios que nos ama y que envió a su Hijo Jesús a este mundo para traer verdad, esa verdad de que solamente por medio de Él podemos ser salvos, esa verdad de que solo Jesús es el camino para llegar al Padre. Gracias por tu Hijo Jesús, el cual murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, para darnos vida, para liberarnos de la opresión, de la influencia de Satanás sobre nuestras vidas, para librarnos del pecado. Gracias te doy por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengas una muy buena semana, querido amigo. Dios te bendiga.